todas las sentencias tienen una sintaxis que tiene las cláusulas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de sentencia. Vamos a ejecutar la sentencia más larga, que es la que ocupamos normalmente para ocupar los datos, es decir, la sentencia SELECT. Nosotros la sentencia SELECT se compone de las siguientes cláusulas. SELECT, ¿cierto? Después, ¿cuál viene? ¿La otra cláusula? From. Después, where. Después, group by. Después, si hubiese un Javi, group by y un Javi, Javi. Y finalmente, order by. orden. ¿Ah? Esa es una de las tantas sentencias que nosotros manejamos. Entonces, aquí le vamos a dar un numerito. Después vamos a cambiarle ese numerito. Si nosotros la leemos de esa forma, diríamos que esta es la cláusula número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5 y la número 6. ¿Ya? Esa es nuestra sentencia SQL, que se llama SELECT, y es la que ocupamos para consultar los datos. ¿Ya? Entonces, la materia que vamos a ver ahora nos va a explicar cómo se ejecuta una sentencia SQL. O sea, cuando nosotros la ejecutamos, le damos en Enter, ¿cierto? Control de ejecutar, cómo el servidor la recibe, cómo la ejecuta y cómo lo responde. ¿Ya? Entonces, de cierto modo, vamos a conocer el proceso de lo que es ejecutar una sentencia en el servidor. Vamos a describir las distintas fases, explicar lo que es el optimizador de la base de datos y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, supongamos que aquí, que no usa lente acá, ya la señorita Andrea que usa lente, que me corte el pelo, ¿ya? Ahí está la señorita Andrea ejecutando una sentencia SQL. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo recién Ángelo? ¿Cierto? Tratando de conectarse al servidor. Cuando él se conecta al servidor y manda la sentencia, el servidor recibe esa sentencia. Nosotros la leemos de esa forma, pero el servidor la va a ejecutar de otra forma cuando la reciba acá. ¿Vamos? Y de ahí vamos a entender el por qué algunas cláusulas pueden ocupar ciertos elementos y otras no. ¿Ya? Entonces, cuando yo ejecuto esa sentencia, pasa de esa forma. Nosotros, al leerlo, dice select from, where, group by, having, order by. Donde el select lo que va a hacer es proyectar, es decir, seleccione lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Las columnas, las expresiones, lo que ustedes quieran presentar. El from nos va a decir desde dónde tengo que ir a buscar esos datos que voy a proyectar. El where va a decir de esos datos, fíltrelos, condiciónelos, solo estas filas voy a presentar. El group by me va a decir de esas filas, agrúpelas por estos condiciones, o sea, agrúpela por una columna, por dos columnas, por tres. El having va a actuar sobre esa agrupación de filas. Y por último, va a aparecer el order by, que es ordenar la salida. Pero esa es la forma en la que nosotros la leemos. Proyecte, desde dónde saco los datos, cómo los condiciono, cómo los agrupo, cómo condiciono esos grupos y de qué forma ordeno la salida. Bueno, en el caso del servidor, el select es casi el último. Lo primero que el servidor recibe de esa sentencia es decir, ¿de dónde voy a ir a buscar los datos? ¡Pum! Proceso número 1. Entonces acá el orden ya esto cambia. Aquí ya no es el 1 el select. El primer paso que va a hacer el servidor es ir a buscar la tabla o las tablas donde están los datos. Una vez que recibe los datos, como les decía, yo tomo todo el curso
Y después la condicional, que es el where, me va a decir, no, pero no son todos, son solo los que están al lado derecho o izquierdo, o solo los que tienen sombrero, o solo los que están con lentes, la condición que yo sea. Entonces la segunda parte va a ser el where, es decir, la condicionalidad que le voy a dar a esas filas. Luego que condiciono, aplico el order, es decir, perdón, el group by, es decir, este sería el número 3. Cuando agrupo, puedo filtrar esos grupos, por lo tanto, aplico el having, que sería el 4. Y recién ahí, cuando yo ya tengo todos los datos que voy a ocupar, pasando por todos los filtros, proyecto. Y ahí ocupo recién el select, que vendría siendo el número 5 que está aquí. Entonces, aquí viene la respuesta a por qué, dije, el por qué en el order by yo puedo ocupar los elementos que están en la cláusula select. Posición, columna, expresión o alias. ¿Por qué no puedo ocupar lo mismo en el group by si quiero agrupar, en vez de colocar la columna, agrupo por la posición 1, la 2 o el alias? Porque hasta ese momento todavía no se conoce, porque el select está posterior a ese proceso. Entonces el order by de las cláusulas de esa sentencia es la única que podría ocupar los elementos del select, porque ya está. ¿Estamos? Ahí resolvemos una pregunta, el por qué en el order by, a lo mejor ni siquiera se le hicieron la pregunta, pero yo se la estoy haciendo para que se hagan esa pregunta. ¿Por qué en el order by puedo ocupar los elementos que están en la cláusula select? Es porque está antes del order by. Pero ninguna de las anteriores podría ocupar elementos del select, porque no existen todavía, al momento de ejecutarse la sentencia. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces la última condición sí o sí siempre va a ser el order by, que en este caso sería la número 6. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ahora hay que entender cómo funciona el servicio, en este caso el servicio de la base de datos, el proveedor, el proceso para extraer esos datos. Cuando nosotros vemos esta estructura, la sentencia como tal va a pasar, como dice ahí, el from identifica las tablas que van a participar de esta consulta, es decir, las que están involucradas, los datos de donde se extraen. El where, las filas que cumplen con las condiciones. El group by, agrupa o organiza según la cantidad de filas, de acuerdo al tema de agrupación. Y el having, de acuerdo a esa agrupación, va a ser condicional. Y aquí identifica cuáles son las columnas que voy a presentar, que es la proyección que nosotros le llamamos. El where es la selección y el select es la proyección. Y el orden, cómo voy a presentarlas. ¿Ya? Bueno, cuando esa sentencia entra acá, hay una etapa que se llama parseo o parsing. Esa etapa de parsing, que sería el proceso de compilación de la consulta, evalúa o analiza la sintaxis. Cuando a usted le aparece el mensaje de error, tabla vista no existe, identificador no válido, valor numérico, devuelve más de una fila, todas esas cosas que son de sintaxis se analizan en esa primera etapa. Si de ahí no pasa, no puede seguir más abajo. Si supera en la etapa de compilación, donde se hace el parseo, ¿cierto?, de análisis de sintaxis, pasa a una siguiente etapa que se llama binding, que viene de las variables bin, son variables externas. Cuando ustedes colocan el valor paramétrico, ¿cierto?, que ese no está en el código, sino que viene de algún lugar, en esa etapa se asignan esos valores a las variables, que en la prueba ustedes tenían que hacerlo para el caso número 4, donde se pedía el mes y el año de forma paramétrica. Eso pasa en esta etapa. Si yo en esta etapa ingreso un valor erróneo, por ejemplo, estoy pidiendo un valor numérico y mando un carácter, se cae, porque el valor no es así. ¿Ya? Luego que yo ya tengo esas dos etapas generadas, paso a la ejecución. Y ahí es donde se va a ir a extraer los datos y hacer todo lo que necesito yo con los datos, que son el filtro, traer los datos que corresponden y todo, y se hace el fetching, que sería la extracción final. Ejecuto y extraigo.
Aquí ya viene la salida, es decir, lo que voy a devolver según el resultado de la ejecución de nuestra sentencia. Todo eso, para vistas nuestras, es un abrir y cerrar de ojos. O sea, ustedes le colocan enter y salen los datos, ¿sí? Pero en ese momento, cuando ustedes ejecutan la sentencia, cada vez que la ejecutan pasa eso, porque como la sentencia no está almacenada, a diferencia de lo que hicimos la semana pasada, que eran las vistas, cuando la vista se almacena, guarda una consulta, pero cada vez que yo llamo esa consulta se compila, pasa por este proceso. ¿Ya? A diferencia de lo que vamos a aprender el próximo año, seguramente, en taller de base de datos, que es cuando uno programa y guarda un programa, el programa ya está compilado, no se compila. Solo una vez se guarda compilado y ya no pasa por este lado. Después solo llega a la ejecución y extracción. ¿Ya? Pero ahora no, ahora nosotros pasamos por todo ese proceso. Entonces, ¿qué conlleva esto? Que si nosotros tenemos una consulta compleja, con muchas joins, con muchas subqueries, con muchos cálculos, muchos datos y muchas filas, esa consulta se puede hacer muy lenta o puede tener un tiempo de respuesta muy lento, muy demoroso. Y generalmente es lo que pasa cuando ustedes programan en una aplicación el resultado de un informe, un reporte. Ustedes, ¿le ha pasado eso, no? Cuando ustedes colocan clic y empieza la cosita a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta. Y como uno es ansioso, aprieta de nuevo el enter y aprieta de nuevo el enter y ahí sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas. Bueno, esas consultas nosotros las podemos mejorar, ¿ya? Pero para eso tenemos que entender cómo es el proceso en el servidor. Y por eso necesitaba que viéramos este tema. Entonces aquí lo que les acabo yo de explicar, qué es lo que hace cada una de las etapas, y a grandes rasgos está explicado aquí en cada una de las PPT. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hace el parsing? Busca la sentencia en Cherpool. ¿Qué es el Cherpool? Un espacio de memoria. ¿Se acuerdan que yo les decía que ustedes cuando trabajan, todo lo que trabajan están en una instancia de memoria que no está siéndose ejecutado directamente en la base de datos, es decir, el físico, hasta que ustedes hagan algún cambio? Bueno, el Cherpool es un espacio de memoria que funciona como una caché, podría decirse, donde se guardan todas las consultas y todos los datos que ustedes u otros usuarios estén trabajando, porque en el caso de la base de datos de Oracle son de instancia compartida. Entonces, si yo me conecto a la misma base de datos, todos los usuarios que estén trabajando van a tener un espacio de memoria donde se almacenan estos elementos. Entonces, ¿de qué forma funciona el Cherpool? Ver si es que está ahí la sentencia. Si está ahí, quiere decir que ya pasó por una etapa de compilación y por lo tanto va a ser mucho más rápido analizar. ¿Ya? Va a verificar la sintaxis que le decía yo, si es que sigue el orden. Por ejemplo, si yo coloco el from al principio o al final, ahí hay un error. ¿Ya? Me va a verificar la semántica y los privilegios. Privilegios, estamos hablando de que yo puedo ocupar tablas, lo vimos la semana pasada en la práctica P7, que tenían dos usuarios, el P7.1 y el P7.2, donde el P7.1 era el propietario de las tablas y el P7.2 era un usuario que solo podía crear vistas, pero tenía permisos para leer esas tablas. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? No se acuerdan porque no tuvieron clase el viernes, si no la habríamos hecho. ¿Ya? Se perdieron esa clase por no venir el viernes. Ya, vamos a retomar eso entonces el viernes, que tenemos más horas para que podamos ver esa práctica del ejercicio, porque ¿hicieron la práctica de la semana pasada? No, pues si ninguna de las otras la han hecho, bueno, van a ser la última que era la más compleja. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, en la semántica se evalúa también, se evalúa el privilegio. ¿Qué privilegio? El privilegio de acceder a los datos. Si yo no tengo permisos, tampoco puedo acceder. ¿Ya? Entonces también ahí se valida. Transforma vistas y sus consultas en sentencia SQL. En este caso, las vistas que creamos la semana pasada se van a transformar ahí en una sentencia. Y determina y almacena el plan de ejecución. Esta cosita que se llama acá, el plan de ejecución, evalúa una consulta y me va a decir cuánto cuesta, desde el punto de vista del uso de recursos, ejecutar esa sentencia. Entonces, aquí ya entra lo que decías tú, Mario, delante. ¿Qué veo? ¿Ingeniería de datos o veo ciencia de datos? La ciencia de datos va a hacer el análisis de las consultas para mejorar los tiempos de respuesta al usuario final. La estructura de datos que se ve en ingeniería de datos, él ve cómo se almacenan los datos, más que cómo se van a presentar. ¿Vale? Entonces ahí después uno puede ver cuál define. ¿Cuál de las dos me tenía? ¿Para mí? Ciencia. Para mí. ¿No? ¿Pero qué análisis?
Por eso, para mí es ciencia, porque el otro, no, fome, pues. La parte que hicimos el semestre pasado, no. ¿Ya? Binding. Etapa en la que se asignan las variables externas o valores de variables externas que también se conoce como variables bin o B-I-N-D, la primera parte. Ahí van a encontrar después las variables bin. ¿Ya? Identifica las variables bin, en este caso, de una sentencia y asigna o registra el valor de cada una de las variables. Le asigna los valores. Ejecución, executing, ejecuta según el plan de ejecución. ¿Ya? Realiza las operaciones de lectura y escritura y ordena los datos en caso de ser necesario. Ojo, el plan de ejecución está en la primera etapa, en el parseo. Cuando analizo toda la sentencia y valida y pasa todo eso, ahí se ejecuta un plan de ejecución y basado en ese plan llega a ejecutar la sentencia. ¿Ya? Y el fetching es la extracción. En este caso recupera las filas para que se puedan entregar en una sentencia select y utiliza un mecanismo matriz para recuperar esas filas. ¿Ya? En este caso, todo ese proceso, vuelvo a insistir, para nosotros es un abrir y cerrar de ojos porque nosotros ejecutamos y a nosotros nos responde una salida. Bueno, en la salida es esto, el fetching, es decir, lo que lanzo hacia afuera. Veamos, ¿qué es lo que se habla aquí como plan de ejecución? Un plan de ejecución toma la consulta, la analiza, ¿cierto? Y sobre eso va a determinar cómo se van a obtener esos datos. ¿Ya? Y va a depender mucho de qué tipo de datos son los que estoy extrayendo. Voy a ver si puedo copiar este caso y llevarlo. No, es una imagen. Es una imagen. Vamos a ver, espera. Voy a conectarme yo a la estructura. Y voy a tomar algunos de los casos que ya hicimos, de las clases. Entonces, esto es lo que está provocando al final de cuentas es que los brokers están sobrecargados, calcular columnas, puede haber esa pérdida de No, me estoy conectando a una práctica que para poder tomar una de las consultas que ya hemos hecho en las prácticas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ahora me estoy conectando a la del 5, parece que está, pero voy a tomar me voy a conectar a la de la semana pasada, que es más larga. Entonces voy a tomar acá una nueva conexión para la práctica 7. En este caso voy a hacer la P7 y en este caso sería la P7-1. ¿Cuál? ¿La de la semana pasada? Sí. Porque el 7 no correspondía al viernes. Claro. Sí, vamos a hacer la 6 nomás. Voy a ver. Vamos a revisar. Sí, no era la práctica 7 la semana pasada, vistas, ¿no? ¿Vimos vistas la semana pasada? Sí. Sí. ¿Vista y secuencia? Sí. ¿Vista y secuencia, cierto? Sí. No, porque no la creamos porque no tuvimos el viernes. La 6 fue la de anterior. Pero yo voy a tomar la 7 porque ahí tengo una consulta larga. No, tranquilo, mírenmelo. Después lo vamos a hacer todos. ¿Ya? Y si no, pueden tomar una de las 6, que necesito yo que sea una consulta un poquito larga, podría ser. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, tomemos la de otra clase. A ver, espera.
La de la semana anterior, la 7, semana 7, práctica 6, que era guía. Ya, vamos a tomar esta, la de la práctica 6, ¿ya? Que es de la guía 2, caso 1, el primer informe. Entonces me voy a conectar con el usuario P6 para que así andemos parejitos. P6. Vamos a probar y vamos a guardar. La 6. La práctica 6, porque claro, que ustedes no tienen el 7 creado, ¿no? Para que no se compliquen que tengan que crearlo y todo. La 6. La práctica 6 de la guía 1, el primer informe. De la guía, esa no es la guía, de la guía de la práctica 6, el caso 1. Hay que ir 2 informes, por eso el informe 1. Ya, lo tengo ahí guardado y me voy a conectar. El que está en la PPT es para el HR, pero como es una imagen no tengo la opción de, y no tengo ganas de tirar. Prefiero copiar y pegar. Ya, vamos. Oye, vamos a cambiar de atrás. Y ahora, ¿no es cierto? Go. Una que se llama la área responsable del caso. Función principal, que es la transmisión máxima. Ya, entonces eso es una sentencia. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver es cómo mejorar esa sentencia a través de un plan de ejecución. ¿Ya? Vamos a ver si se carga esta cosa. Ahí. Voy a pegarla. Y ahí tengo la sentencia. Aquí tengo una consulta principal. Aquí tengo una tabla y aquí tengo un join con otra tabla, ¿cierto? Y aquí hay condicional. Si yo me posiciono dentro de esa consulta, el mouse, el cursor en cualquier parte de la consulta, en la parte superior, que ustedes no alcanzan a ver, pero lo voy a disminuir para que lo vean. Ahí ya la ven, sí. Voy a poner una lupa para los que están atrás. En esta partecita, aquí, ¿alcanzan a ver o no? Ahí, eso, ¿sí lo ven? Ya, si ustedes posicionan el mouse, debiera decir F5, plan de ejecución, una cosa así, ¿ya? Yo no lo, como estoy con zoom, no lo veo. Entonces voy a ver si me lo presenta ya. Es esa, F10, perdón. F5 es la ejecución del script. F10. Esto que está aquí dice explicación del plan, que es lo mismo que el plan de ejecución. Cuando yo lo pincho, él me entrega acá abajo una serie de elementos. ¿Ya? En este caso ustedes van a ver que establece la sentencia, va a buscar aquí elementos de la sentencia, pero aquí lo que nos interesa a nosotros es el tema del costo y el cómo accede a los datos. ¿Ya? Cuando encontramos que aquí dice full, ¿ya? Hay otro que dice by index row ID, unique scan, y así sucesivamente van a encontrar distintos. Lo full quiere decir que va a ir a buscar todos los datos, y después de que trae todos los datos va a realizar un filtro. Eso va a tener un costo que puede ser un costo alto, en el sentido de que va a ocupar mayor cantidad de recursos. Entonces nosotros, a través de lo que tendríamos que haber visto al principio, pero prefiero verlo después para entenderlo, nosotros lo que podemos hacer uso es lo que se llaman índices. Nosotros cada vez que creamos una estructura de datos, las primary key y los unique son índices, porque no se repiten, son valores únicos. ¿Ya? De ahí vamos a explicar el concepto del índice, pero
es lo que nosotros podemos utilizar para mejorar una consulta. Mejorar quiere decir que pueda reducir el costo total de una consulta. En este caso el costo total es de 5. Si yo puedo mejorar en un punto, ya es bueno. Es decir, es reducir el costo. ¿Ya? Y eso se puede reducir según lo que uno vea aquí, en donde tenga estos famosos full. En el arriendo de camión dice que va a ir a buscar todos, y aquí está viendo, aquí yo puedo aplicar un índice, pero después vamos a ver, como estoy haciendo aquí una función para una fecha, yo podría hacer un índice basado en función. ¿Ya? Que esa función la convierta en un índice y va a ser mucho más rápida la búsqueda. ¿Vamos? Pero eso, lo que yo quiero que vean ahora es que esto se llama plan de ejecución. Así es como la sentencia la evalúa cuando yo ejecuto y me dice, ese es el plan que yo tengo que aplicar para ejecutar esta sentencia CL o la sentencia SQL que esté aplicando. Todas las sentencias SQL van a tener un plan de ejecución. Si ustedes aplican esto de partida, una ejecución de esto, aquí a ustedes les va a dar un tiempo. Ese tiempo que aparece aquí abajito que dice 0.137 segundos es el tiempo que se demoró en ejecutar esa sentencia. Si yo a esa sentencia le aplico un índice que podría mejorar el costo, a lo mejor el tiempo de respuesta va a ser más rápido, a lo mejor digo yo, porque a veces los índices pueden perjudicar más que favorecer, depende del tipo de consulta, pero a lo mejor podría ser más rápido el tiempo de ejecución. Entonces nosotros cuando queremos mejorar una consulta normalmente es que sea más rápida en responder para poder darle un tiempo de respuesta más rápido también al usuario final. Porque si una consulta se hace muy lenta, el servicio al final no funciona, en el sentido de que el usuario se aburre, no se demora mucho, mejor prefiero hacerlo en una planilla Excel, o prefiero sacar los datos, porque lo que se está demorando en responder es demasiado. ¿Ya? Entonces ahí, Profe, ese costo como del peso que se demora, el tiempo, ¿quién pone eso? El sistema, porque eso es el costo en uso de recursos, CPU, memoria, transaccional y todo ese tipo de cosas. Eso lo coloca la misma máquina, en este caso el mismo Oracle. O sea que si ocupo otra herramienta puede que varíe un poco. Depende si es que es otro motor de base de datos, claro. No estoy de acuerdo ahora, de acuerdo a la máquina que nosotros tenemos. ¿Ya? Bien, vamos a volver entonces para entender ahora acá lo que se llama optimizador. En el caso del plan de ejecución, lo que busca es optimizar a través de los datos que nos entrega el sistema. ¿Ya? Como dice aquí, evalúa las expresiones y condiciones. Principalmente nosotros podemos mejorar a través de las restricciones, porque son esas las que filtran. Entonces, si yo ocupo índices para las restricciones, lo más probable es que sea mucho más rápido el tiempo. ¿Ya? Usa la estadística, en este caso la misma máquina cada vez que se ejecuta va generando estadísticas, así como usted dice, mira, este tipo de sentencia se demora tanto, ocupa tantos recursos, y basado en todo eso te va a generar un plan de ejecución. En este caso es como la IA, que se va a ir alimentando de tantas veces se vaya ejecutando sentencias similares en el servidor. Decide cómo se accede a los datos, decide cómo unir las tablas. Cuando hacemos los join, va a tener join a través de índices, join de... Cuando nosotros tenemos los join que son naturales, por ejemplo, son más rápidos que los non-key join, porque tienen una conexión directa a través de la primary con la foreign. ¿Ya? Decide la forma más eficiente para acceder a los datos. Voy a sacar esto. Compara los costos de los planes de ejecución, porque puedo tener planes anteriores, y determina el plan de menor costo. Y ese es el que nos va a presentar. ¿Ya? Eso es para hacer el análisis de una consulta, de cómo la voy a ejecutar y de qué forma nosotros podemos optimizar esas consultas. ¿Ya? Existen varias herramientas. De partida de esto que ustedes ven acá, no sé si acá en el computador parece que está, que es el que ustedes ven aquí abajo, el SQL Plus Trace, Auto Trace, es esto, ¿ya? Donde ahí me va a indicar por ID la sentencia. Fíjense que ahí está la sentencia, el select, la búsqueda y todo el tema, analiza todo eso y cada uno de ellos le asigna un valor, la cantidad de filas que va a buscar, la cantidad de bytes que va a recuperar, y eso te va a generar un costo de trabajo en el proceso. Incluso te puede generar el tiempo de que te podías demorar.
Pero eso no es que lo ejecute, es un análisis, es como cuando ustedes estudian algo, analizan y cómo esa consulta podría verse reflejada. ¿Ya? El Xplan, el StatsPack, el SQL Trace, todo eso son herramientas que disponen ustedes en Oracle para ocupar. Nosotros el que estamos ocupando es el del SQL Developer, en este caso, que es el plan de ejecución que es similar al Xplan, que está acá. ¿Ya? Ese que está ahí. ¿Ya? Esto que está aquí arriba es por línea de comando y es del SQL Plus. Y aquí yo puedo hacer ese análisis y me entrega la misma información. ¿Ya? Ahí hay una consulta y va a hacer todo el análisis para poder explicarlo a través de esto que está. ¿Ya? Lo que yo les mostré delante es similar a esto, pero a través de la otra herramienta que es el Explain de SQL Developer. Esto también está, esto es por línea de comando a través del SQL Plus y que ustedes lo pueden también ejecutar. Nosotros no, porque nosotros lo tenemos en la nube. En el caso de las máquinas locales, cuando se instala el SQL Plus acá para trabajarlo por línea de comando. ¿Ya? Ese es el que vimos nosotros, que sería el Explain del SQL Developer. ¿Ya? Esa es otra herramienta que es el AutoTrace y así toda la información. Entonces, ¿qué es lo que indica cada uno de los elementos que ustedes ven acá arriba? El ID es el número de cada paso que va a realizar el plan. ¿Ya? Es como enumerar, como lo puse yo ya, cuál se ejecuta primero y cuáles son los elementos que va a ocupar. Después viene el operation, que es el nombre de la operación que se realiza. Después viene el name, que es el nombre de la tabla que voy a utilizar o se va a ver involucrada en esta sentencia. La cantidad de filas, los rows, los bytes, que son cantidad de datos o caracteres, byte en este caso, el costo a nivel de uso de CPU y el tiempo que se va a demorar. Esos son elementos que nosotros vamos a poder obtener de este plan de ejecución. ¿Ya? En este caso, las operaciones de un plan de ejecución, como dice acá, a través de los índices. De ahí vamos a ver en profundidad lo que no son los índices, cómo los creamos y cómo los aplicamos. Pero, en pocas palabras, el índice lo que hace es hacer una búsqueda más rápida, que es lo mismo que pasa con un libro. ¿Qué pasa con un libro si ustedes no tienen un índice? Tienen que buscar hoja por hoja hasta llegar a lo que están encontrando, ¿cierto? En el caso de los datos pasa exactamente lo mismo. Si lo que yo estoy ocupando en los datos, ninguno tiene un índice como una primary key o un unique key, él va a tener que traer y buscar todos los datos hasta encontrar el que quiero, sobre todo las comparaciones de las condicionales where. Si tiene un índice asociado, va a ser mucho más rápido porque el índice va a decir en tal lugar está y lo va a ir a buscar. Eso es lo que hace en cierto modo los índices. Los tipos de índices van a ser el index full scan, que es de búsqueda completa, el index fast full scan, búsqueda rápida completa, el index rank scan, que este es lo que nosotros generalmente definimos cuando se establece un índice por rango, ¿ya? Y el index unique scan. En este caso es para los tipos de constraint de tipo unique. ¿Ya? Nosotros normalmente cuando definimos una estructura de datos, es decir, una tabla, creamos una tabla, nosotros tenemos sí o sí un índice, que es la primary key, sí o sí. Y si dentro de esos campos que tiene esa tabla hay alguna que tiene restricción de tipo unique, hay otro índice. Los índices, no sé si aparece acá, no, pero de ahí lo vamos a ver. Los índices almacenan en forma separada a los datos. Tenemos un table space, que de ahí lo vamos a ver, que se guarda los índices asociados a las tablas. Entonces, el índice no es la panacea, porque uno dice, bueno, si los índices son tan buenos para poder mejorar las consultas, pongámosle índice a todas las columnas. No, porque cada índice es como duplicar la información, porque es generar otro registro. Por cada índice se genera un registro aparte que me está indicando hacia dónde tiene que apuntar. Entonces, los índices para buscar son buenos, pero para modificar datos, no. Porque cada modificación que yo hago aquí la tengo que replicar acá. Modifico aquí, replico acá, replico aquí, replico acá, porque van cambiando. Entonces los índices, en el caso de tener una tabla con muchos índices, el proceso de mantención de esa tabla es más lento.
porque es doble tabla. ¿Ya? Entonces acá tenemos tabla por índices de fila, row ID, ¿cierto? En este caso, bueno, todas las tablas van a tener tablas de acceso completo o tablas de storage full. Este es el que vamos a ver nosotros, normalmente, porque así se aparece en el caso nuestro un acceso completo a la tabla, aparece como un storage full en el caso de la base de datos en la nube, ¿ya? Por si es que en algún momento, cuando veamos el plan de ejecución, aparece de ese nombre, ¿ya? Y aquí tenemos elementos que van a hacer para el tema de los join, cuando hacemos la unión de tablas, los elementos que van a aparecer en el plan de ejecución, los tipos de join que vamos a tener, nextnet, el hatch y el short merge. Eso lo vamos a ver como nombres de pasos. ¿Se acuerdan? Delante vimos los pasos aquí. Aquí arriba, short, order by, short, join. Esos son los nombres de los pasos que tiene que hacer el plan de ejecución, que son los que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Para el caso de los group by, vamos a encontrar en este caso los group by, aggregate, unigate y ese tipo de pasos que son los que va a ejecutar el plan. ¿Estamos? Esto es cómo se ejecuta la sentencia y cómo vamos a utilizar un plan de ejecución. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver el tema de el índice. Porque cuando tenemos un plan de ejecución, la forma de mejorar una consulta es aplicar índices. No tenemos otra opción. A menos que modifiquemos la consulta, pasarla de JSON a subquery y eso es otra cosa. Pero para yo mejorar un plan de costo el costo de un plan de ejecución, vamos a ocupar estos elementos que se llaman índices. Ya, lo anterior, lo que vimos recién, es solamente para comprender lo que vamos a hacer ahora. Por eso lo pasé antes. Porque si yo le empiezo a hablar de índice, ustedes van a entender que lo que es un índice, lo van a poder crear y lo van a ver ejecutar. Pero después yo le habría pasado a la otra materia y vamos a decir, aquí aparecen los índices. Ahora vamos a ver para qué sirven los índices. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo creamos estos índices para mejorar el acceso nodal? ¿Ya? Vamos a explicar los conceptos generales. Ojo que esta materia no es que ustedes tengan que profundizar y que puedan poner expertos en índices, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer, igual que las vistas, es saber que existe un objeto que yo puedo crear, que es un objeto como tal, que va asociado a una columna, o a una tabla, en este caso, y que ustedes lo pueden utilizar. Y como es un objeto que se crea, también se puede eliminar. Así como una secuencia, así como una vista, así como una tabla. ¿Vamos? Entonces yo en algún momento puedo necesitar índices y los voy a crear. Y cuando ya los ocupé, los puedo eliminar. Porque vuelvo a insistir, ocupan espacio de almacenamiento y consumen recursos del motor de base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar los conceptos generales, como qué consideraciones, que ahí ya se lo estoy dando, y a los factores que deben considerar al momento de crear estos índices. Veamos. Aquí tenemos la consulta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí principalmente hay condicionales. Arriba en el join, también acá en el where y en el caso de solamente join y where, que son las que filtran cuando voy a buscar datos. Acá, cuando yo ejecuto eso, me entrega un plan de ejecución. Eso tiene un nivel de uso de recursos que va a ser el costo. Y el tiempo de respuesta que tenemos puede ser más alto sin índice que con índice. ¿Ya? Entonces, el concepto de índice, como dice acá, si ustedes ven ahí, parece un grafo, en este caso, cómo los datos se conectan. El concepto de índice es exactamente igual al concepto de índice que ustedes conocen de un libro, que a veces lo traen en la parte anterior, es decir, cuando comienza el libro al abrir la tapa, o a veces lo traen al final del libro, que es la parte posterior, pero están almacenados en algún lugar distinto al lugar donde está la información. No es que esté entre medio. No está al principio, está al final. No es parte del libro. O sea, es parte, pero no es elemento del contenido del libro. ¿Ya? Acá lo mismo. Los índices que ustedes ven ahí se almacenan en algún lugar dentro del mismo sistema y se referencian a los datos que están almacenados dentro del mismo sistema. Por lo tanto, el índice como tal es un objeto y una estructura que se almacena y ocupa recursos. ¿Ya?
¿Qué permite en este caso un índice? Como dice ahí, es un objeto que se asocia con las tablas o los clústeres, es un objeto que se crea en un esquema, estamos hablando de los esquemas de usuario. El objeto es independiente a los datos de la tabla, está en otro lado, permite que el acceso a los datos de la tabla sea mucho más rápida, reduce, en este caso, el input-output, la entrada y salida de datos que se usan cuando se usan de forma correcta, y mejora el rendimiento de las consultas. Y esto es lo que nos enfoca a nosotros, mejorar el rendimiento de una consulta. Porque una consulta que es muy larga o muy pesada, finalmente es desechable. Porque ustedes están preparando, o sea, están haciendo programas, van a construir aplicaciones que necesitan para el usuario de hoy, que ustedes mismos, yo creo, cuando hasta con el celular pinchan algo y si se demoran lo apagan, lo reinician y al final se aburren y no hacen nada, ¿cierto? Nosotros somos hijos de la ansiedad. ¿Sí? ¿Quieren que dieron la prueba? Profe, las notas las tienen ya. Yo tengo una consulta que todavía no la aplico en plan de ejecución, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Mejorar eso, mejorar los rendimientos de las consultas, ¿ya? Como dice acá, consideraciones que debemos tener nosotros al momento de crear índice, porque vuelvo a decir, el profe dijo índice, pongámosle índice a todas las columnas de las tablas. No, no es tan así, porque cada índice es un recurso, ¿ya? Y mientras más índices, también perjudica el funcionamiento de las tablas. Como dice ahí, ¿qué es lo que hace un índice? Consume espacio en disco y recursos del sistema, porque se almacena, es un objeto. Los índices se deben actualizar si sus columnas asociadas se modifican. Entonces, como les decía yo, si yo tengo 20 columnas y las 20 le puse índice, son 20 modificaciones que podría tener al momento de actualizar datos, porque cada vez que inserte un dato van a generarse los mismos índices. Por eso digo, se multiplica. La actualización de un índice implica uso de disco, el que almaceno, entrada y salida, las transacciones, CPU y memoria. Una mala elección de índice puede afectar la forma negativa. En este caso, si yo lo que buscaba era mejorar mis consultas, a lo mejor estoy empeorando el servicio de mi base. El optimizador es quien decide si se usa o no el índice y cómo lo accede. Es decir, yo puedo crear el índice, pero el plan de ejecución, cuando haga el plan de ejecución, va a ver que a lo mejor el costo con índice es más alto que sin el índice. Y él es el que decide, finalmente. O sea, uno te entrega una propuesta, uno puede mejorarla, pero a lo mejor él va a decir, no, este índice no me sirve, pum, no lo juntamos. Pero va a existir. Y como dice aquí, eliminarlos cuando se efectúan cargas masivas en las tablas. Entonces yo le decía, el índice como un objeto lo creo o lo elimino. Cuando yo lo ocupo y lo necesito, normalmente uno no tiene cargas de, ¿cómo se llama?, transaccional fuerte siempre. Es decir, hay etapas en las que yo, mira, voy a generar este informe, vamos a tirar un índice y en esa etapa lo ocupo. Cuando yo necesito, por ejemplo, en el caso mío, donde yo trabajo, que para los colegios, nosotros tenemos 3 periodos del año complejos. A principio, a mediados y al final de año. Sobre todo al final, que es cuando se ejecutan acciones que son paralelas. Los términos de periodo, cuando empezamos a generar todo lo que es informe, actas hacia el ministerio y todo eso, y el periodo de matrícula, que es donde vienen ingresando los nuevos estudiantes o los antiguos que se están matriculando para los próximos cursos. Entonces, eso genera una carga masiva de datos. Los índices, en esa etapa, se eliminan. Sin embargo, cuando vuelven después, cuando vuelven nuevamente a utilizarse, es cuando nosotros estamos en el periodo de consulta de datos. Es decir, cuando ya pasó el proceso de matrícula y necesitamos sacar libros de matrícula, emitir informes de nota y todo eso, y ahí ya los índices tienen que participar. Nosotros no hace mucho estuvimos haciendo modificaciones en el sistema que manejamos, que es un ERP para todos los colegios, donde había un módulo que era para jefatura de curso, donde me entrega todo lo que tiene que ver con jefatura de curso, las notas, me entrega el tema de los informes de personalidad, de registro de asistencia anual, gráfico y todo eso. Entonces cuando cargábamos ese módulo, se demoraba, uno dice un montón, pero se demoraba como 15 segundos. Y eso es un montón en tiempo de respuesta con un usuario.
Entonces nos juntamos con el desarrollador, yo le di las indicaciones y yo le dije, aquí me parece que hay un tema de alguna consulta. Entonces, o sea, hay gente que se especializa en desarrollo, pero no necesariamente en pasado. Entonces, cuando vemos la consulta, hay consultas que se pueden mejorar. Ya, aquí hay tantas condicionales, hay que agregar un índice, y agregáis los índices todos los elementos que están ahí. Lo agregó y lo que eran 15 pasó a ser 1. Si pincháis, pum, y aparecía. ¿Por qué? Porque la consulta que estaba bien, pero los datos no estaban indexados. Entonces iba a hacer la búsqueda completa, como les decía, si no tengo que ojear, y supongamos que los datos que estaba buscando estaban al final del libro. Tuve que pasar por todos los anteriores para llegar a él. Cambió el índice, me va a decir, usted está buscando este dato está aquí, pum, va directo a él. Esa es la gracia de un índice, pero ojo cuando pasa esto. Pues no tenemos muchas modificaciones, los índices perjudican, entonces hay que eliminarlos, sacarlos y después se pueden incorporar. Ya, factores importantes al decidir si se usan o no los índices. Como dice allá, demasiados índices sobre una tabla puede afectar la actualización de los datos. ¿Ya? Si el índice posee muchas columnas, el optimizador puede decidir no usarlo. Los índices sobre columnas numéricas son más eficientes. Las cláusulas where, order by y group by se examinan al decidir el uso de los índices. Por eso yo les decía que las condicionales, que son los where, son las que principalmente nosotros nos vamos a enfocar para reducir el costo de una consulta. Para tablas pequeñas, y que a menudo es más eficiente no crearlo. O sea, si yo tengo tablas pequeñas, estamos hablando de que mantiene mínimos de datos. Por ejemplo, una tabla que ustedes manejan en estado civil. En el estado civil hasta el momento podrán ser 5 o 6 registros, no más que eso, no va a crecer en el tiempo. ¿Ya? En género. Hasta el momento oficialmente son solo 2. Después vendrán todos los demás, polimorosos, binarios y todas las cosas. ¿Ya? ¿Basta? Los terias y todo eso. ¿Ya? Entonces, esas pequeñas tablas no necesitan índices. Distinto es el registro, por ejemplo, de personas, clientes, datos que crecen, alumnos, en este caso estudiantes, que en el tiempo van a crecer y crecer y crecer y crecer. Eso sí van a necesitar un índice al menos para hacer búsquedas que no sean a través de la clave primaria, que puede ser el root, ¿cierto? Pero a lo mejor yo quiero hacer búsquedas por el apellido, quiero hacer búsquedas por la edad, por la fecha de nacimiento, puedo hacer búsquedas por otras columnas que no están definidas como un primary key y tampoco como un unique key. Entonces ahí yo aplico un índice para el tipo de búsqueda. Siempre, en este caso, estas condicionales son las que nos van a dar ese tema. Bueno, el order by tiene que ver netamente porque como los voy a presentar, también los va a ordenar. ¿Ya? Y como dice allá, para las constraints primary key y unique key se crean por defecto los B3 que se llaman, que son índices B3, que son los típicos que vamos a ocupar nosotros. ¿Ya? Pero eso es automático, o sea, yo creé la estructura de datos con esos tipos de restricciones, se crearon 2 índices, un unique y un primary. Normalmente todas las tablas tienen un índice que es el primary key. ¿Ah? Ya, todo eso que sale aquí yo ya se lo había dicho, pero que ustedes vean que no estoy mintiendo. ¿Ya? Entonces, acá dice, ¿cómo decidir si se deben crear índices en la tabla? Son preguntas que uno se hace. Primero, la consulta o la sentencia que yo estoy ocupando se recupera de una tabla grande entre el 2 y el 4% de las filas. ¿Estamos? Estamos hablando que si lo que yo voy a ir a buscar está dentro de ese porcentaje, yo debería considerar que es un índice. ¿Ya? Que las columnas contengan gran cantidad de valores nulos. Ojo, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos que lo ideal es que no existan los valores nulos dentro de las tablas? Es porque los valores nulos pueden generar latencia en el tiempo de respuesta, porque el valor vacío no lo va a encontrar. Entonces, si yo estoy filtrando, supongamos, por el apellido, segundo apellido, apellido materno, y la mayoría somos de un país que solamente existe un apellido, se va a demorar N. ¿Ya? Las columnas se utilizan con frecuencia con la cláusula where all adjoin, también, sobre todo los que son foreign key. ¿Ya? Esas columnas, que pueden ser foráneas o que pueden ser
de un join como la que Ahí hicimos. podríamos utilizar un índice, ¿no? Ahí se supone, que en este caso, si es que no son un primary, Claro. pero si fueran una foránea, las foráneas no son índices porque son foráneas. Claro. La primary sí, La pero primary sí, el sí, otro. primary sí. Exacto. Que las columnas es o son parte de una clave foránea, la que estamos viendo ahí. En este caso, si es parte de una clave foránea, es recomendado. Y por último, las columnas se utilizan en las cláusulas select, order by group, by union y distinct. ¿No? Entonces, esas preguntas para nosotros nos van a llevar a un plan de ejecución. Me hago la pregunta y digo, aquí aplico un índice. ¿No? ¿Qué tipo de índice existe? Todo lo que ustedes ven acá. B3, Reserve Key, B3 Hash Cluster, Unique, Bitmap, Domain, Function Based. ¿Cuáles vamos a jugar nosotros? B3, Function Based. Es decir, esta es la típica que vamos a jugar nosotros, que se crea de forma natural, y la basada en función que nosotros la vamos a crear de acuerdo a la función que tenga una sentencia. ¿Vamos? Si alguien quiere profundizar en este tema, tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Ya? Yo no voy a profundizar porque no es necesario entender, o sea, existen, pero por ahora nosotros vamos a trabajar en este y este. ¿Pero cuáles son las más ocupadas? Esta es la típica, B3. Y la basada en función es la que vamos a jugar más nosotros para poder ver, sobre todo consultas que vienen basadas en función. Basada en función estamos hablando de todas las funciones que ustedes han ocupado. Tuchar, extract, lo que tenga una función es basada en función. ¿Ya? Todo en el caso de los web, que en la última prueba ustedes ocuparon bastante el extract, el last day y ese tipo de cosas. El sysday, esos son basados en función. Aquí, ¿cuál es la sintaxis para crear un índice? Créate index y el nombre del índice. On, ¿en qué esquema? En este caso, para identificar el nombre de la tabla, si la tabla es mía, no tengo que colocar el esquema. Si la tabla es de otro usuario, tengo que indicar en qué esquema se encuentra esa tabla. ¿Ya? Porque yo puedo crear índices para otros esquemas de datos siempre y cuando tenga los accesos. Y aquí puede ser la columna o las columnas que yo voy a asignar ese índice, y en el caso de ella que es opcional es el nombre del table space, en el caso de que yo quiera definir dónde se va a almacenar ese índice, porque si yo no le digo el nombre, lo almacena por defecto en el que el sistema tiene creado para los índices. El año pasado vimos table space, mencionamos eso, ¿no? La forma de cómo se almacenan los datos en Oracle. Porque nosotros los datos en Oracle no los almacenamos en un disco físico, no es que van directo a un disco. Lo pasé por encima, pero creo que... Ya. En el caso, acá como aparece el concepto del table space, cuando creamos el usuario sí vimos el table space. Sí. Porque uno tiene, cuando crea el usuario, está el table space por defecto y está el table space temporal, ¿cierto? En el caso del table space por defecto, es el table space, el espacio de almacenamiento que tiene ese usuario, y el temporal es el que se ocupa en forma temporal para hacer las consultas y todo, mientras la sesión del usuario está abierta. Y esa es la que cae como... Y no, en el índice hay otro table space que se llama table space index, que es para guardar los índices. ¿Ya? Si me parece que aquí viene, nosotros no podemos crear porque las bases de datos nuestras no tienen esos privilegios para crear. ¿Ya? Entonces, para nosotros, esto que está aquí, Numrod, que es primary key, automáticamente es un índice. En el apartado donde se almacenan los índices va a existir un cruce con esa columna. ¿Ya? Entonces, ahí arriba tenemos la sentencia. Créate index, el nombre, on, la tabla y la columna. En este caso está creando un índice para el apellido paterno del empleado. ¿Ya? Después dice créate index, el nombre del índice, on, la tabla y la columna. ¿Vamos? Ese de arriba es un ejemplo, como dice ahí, de índice de tipo B3, que es como se crean también los índices de la primary key y los unique. En el caso de acá, créate index, on, y aquí tengo dos columnas. Normalmente, cuando tenemos primary key que son de más de una columna, que no ha pasado, sobre todo las que son tablas intermedias, que traen las primary como foreign, se va a crear un índice con dos columnas. Y eso quiere decir que ambos dos, el par como tal, ese va a ser utilizado para hacer búsqueda. Cuando hablamos de basado en función,
se crea de la misma forma. Créate index, el nombre que le voy a asignar, el nombre siempre tiene que ser un nombre que sea lo más semejante a lo que va a hacer referencia. Si ustedes se fijan, aquí dice index, que sería IDX, es un prefijo, buena práctica, ¿ya? Si yo le coloco Juanito Pérez va a funcionar igual, pero el IDX me indica que ese objeto es un índice. Seguramente asociado a la tabla de empleado, cal, sueldo, bono, comisión, ¿ya? On en la tabla de empleado, y aquí me está calculando un sueldo. Esto es una función, porque estoy ocupando ROM. Esto es una expresión, pero esto me está haciendo que sea una función. Y aquí puedo ocupar el ROM, puedo ocupar el trunc, puedo ocupar el extract, puedo ocupar el toChar, pero eso no es que yo pueda, sino que la consulta que estoy mejorándolo contiene eso. Por ejemplo, si yo tengo acá, en este caso, esto que está aquí, y lo ocupara yo dentro de una condicional, no tengo ninguna condicional acá, voy a buscar uno con condición. Acá tengo una condicional, esto que está aquí. Si yo quisiera mejorar esto, yo podría decir que esta función, toChar, fecha, eso lo puedo convertir en índice, basado en función. Entonces la búsqueda va a ser mucho más rápida, basada en esa función, para esa condicional. ¿Vamos? Entonces, tenemos índices, B3, que son los típicos que vamos a ocupar, índices basados en función, y en el caso de un índice de tipo unique, en este caso para una columna que yo quiero, o que tiene esa restricción, va a ser create unique index, el nombre, on, la tabla y la columna que va a ser afectada. ¿Ya? Ahí hay algunos ejemplos. En este caso tenemos una consulta. Después ustedes cuando estudien pueden tomar esa consulta digital y hacer la prueba, porque como son imágenes, no tengo yo ese código. ¿Ya? Entonces esa consulta, si se analiza con el plan de ejecución, que es la segunda opción o F10, ¿cierto? Va a aparecer este desglose. Si yo me voy a revisar aquí, cuando aparezca esta opción que dice Full Scan, yo tengo que poner ojo en los que digan Full Scan, Full Storage y todo eso. Porque eso, cuando aparece Full, quiere decir que lo que está haciendo es tener que buscar todos los datos. Entonces, ¿cómo mejoro eso? Fíjense la diferencia arriba. Dice by index row ID. En este caso, el acceso es por un primary, pero acá es full scan para el primary del PK del empleado. ¿Estamos? Aquí tenemos una cardinalidad, que es la cantidad de filas que va a ocupar, y un costo. Cuando yo quiero mejorar eso, ¿cierto? Aquí me va a aparecer range scan, basado en un índice por categoría. Aquí se aplicó un índice, seguramente lo crearon, para poder mejorar esa consulta. Pero ya el full no me aparece. Estamos hablando de arriba. Pero aquí tiene que aparecer el range scan basado en un índice. ¿Ya? De esa forma nosotros los vamos a mejorar. Entonces, ahí hay ejemplos. Para hacer las prácticas las vamos a ver el día viernes. No tenemos feriado, ¿cierto? Ya. Después viene el 21 de mayo, que cae día jueves, ¿no? Ya, no hay sándwich, no vayan a hacer sándwich. Capaz que digan que hay receso para que los niños descansen, que están estresados. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a practicar el día viernes. Vamos a traer las consultas, las vamos a analizar y vamos a crear los índices y vamos a ver cómo mejoran. ¿Vamos?